El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Del Santo Evangelio, según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, preguntó Pilato a Jesús: ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús le contestó: ¿Eso lo preguntas por tu cuenta o te lo han dicho otros? Pilato le respondió: ¿Acaso soy yo judío? Tu pueblo y los sumos sacerdotes se han entregado a mí. ¿Qué es lo que has hecho? Ahora Jesús le contestó: Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores habrían luchado para que no cayera yo en manos de los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Pilato le dijo: ¿Con que tú eres rey? Jesús le contestó: Tú lo has dicho, soy rey. Yo nací y vine al mundo para ser testigo de la verdad. Y todo el que es de la verdad escucha mi voz. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Tomen asiento, por favor. Hoy celebramos la fiesta de Jesucristo como Rey del universo. Y es una fiesta con la cual cerramos nuestro año litúrgico. Una fiesta donde pues se supone que venimos a misa todos los domingos. Cada domingo se nos presenta una catequesis que si la ponemos en práctica, pues a esas alturas, viniendo a misa cada 8 días y poniendo en práctica esa catequesis, pues tenemos que ser totalmente diferentes. Un año donde hemos escuchado, hemos conocido, hemos comulgado a Jesús, y una vez que hemos conocido a Jesús, pues no nos queda de otra más que declararlo Rey. Y no porque no nos quede de otro, no tengamos otra opción, sino conociendo a Jesús durante esas catequesis, pues es muy fácil declarar a Jesús como Rey del universo. Es como los novios, tienen esa etapa del noviazgo donde se conocen, donde conviven, donde llegan a experimentar algunos sentimientos, el amor, el respeto, la comunicación, el diálogo. Y podríamos decir, lo que hacen en el altar es simplemente confirmar aquello que han vivido desde luego en la época del noviazgo. Así nosotros, hoy no nos queda otra más que confirmar aquello que hemos escuchado cada 8 días de Jesús en su Evangelio. Y escuchamos en el Evangelio este diálogo entre Pilato y Jesús. Podríamos decir dos reyes. Si nuestra imaginación nos ayuda un poco, podemos contemplar estos dos reyes. Podemos contemplar al rey Pilato. Yo me lo quiero imaginar como un rey pues fuerte, poderoso, vestido con las mejores prendas o las mejores telas, muy bien alimentado, con muchos lujos, con mucho poder, ¿no? Y me quiero imaginar a Jesús en este diálogo, pues ya preso, amarrado, golpeado, un rey totalmente diferente. Ahora bien, ¿cuál es el reino que nos propone Pilato? Pilato es un rey que impone su gobierno, que impone desde luego su voluntad, incluso atentando contra la dignidad de las personas. El Imperio Romano era un imperio que promovía la paz, pero más que la paz promovía el miedo. Cuando conquistaba algún pueblo, lo primero que hacía era quemar las casas de las autoridades de ese pueblo, como para decirle a la comunidad: miren, si esos eran los más importantes, los más poderosos, si así les pasa, les ha sucedido a ellos, ¿qué será a los demás, a los que no tienen el poder o alguna autoridad? Entonces, en las comunidades donde el Imperio Romano dominaba, había paz, pero no era una paz de ausencia de problemas, sino más bien era una paz por miedo.
En la época de Jesús, actualmente no lo sé, pero en la época de Jesús, el Imperio Romano eran considerados los más sanguinarios que podían existir, ¿no? Entonces, cuando tomaban preso a alguien, pues no le preguntaban, no lo investigaban, sino atentaban contra ellos, ¿no? Incluso los mismos castigos que existían en la época de Jesús eran castigos terribles, ¿no? Basta con ver la historia, los circos romanos, basta con ver desde luego las crucifixiones, los famosos azotes. Una persona no podía aguantar 40 azotes, que era el castigo máximo que podía recibir una persona, ¿no? En las armas que ellos tenían, o en esos como especie de látigos, solían tener unos ganchitos, de tal manera que a la hora de dar un azote, esos ganchitos se enterraban en la piel y lo que hacía era desgarrar. Entonces, no solamente eran golpes como tal, sino eran cosas verdaderamente sanguinarias, ¿no? Entonces, nadie se quería meter contra el Imperio Romano por miedo. Eso es lo que nos propone esta figura, ¿no? De este rey, un rey mundano, un rey terrenal. Ahora bien, Jesús nos propone otro reinado, otro reino. Y el Evangelio nos presenta algunas preguntas, pero hay tres preguntas claves para poder entender el reino de Jesús. Dice el Evangelio: Pilato le preguntó a Jesús: ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le contestó: ¿eso lo preguntas por tu cuenta o te lo han dicho otros? Tal vez para nuestra gramática y nuestro léxico no es correcto responder una pregunta con otra pregunta, incluso a veces tomada por muy mala educación o una mala expresión. Si a ti te preguntan algo y tú respondes con una pregunta, pues no es lo más correcto. Incluso hasta aquella persona que está formulando la primera pregunta le puede hacer pensar muchas cosas. Por ejemplo, si tú le preguntas, si la esposa le pregunta al esposo: oye, ¿por qué llegaste tarde? Y el esposo le dice: ¿y a ti qué te importa? Pues esa pregunta, pues no es una pregunta también muy cordial, y está dando a pensar, pues, que no estaba en cosas buenas, ¿verdad? O al hijo que se le pregunta de esa manera. Pero en la época de Jesús era lo más normal responder con una pregunta. Incluso los fariseos, los expertos en la ley, solían preguntarse y responderse con preguntas. Pero aquí Jesús está dejando en claro algo, ¿no? Pilato le pregunta: ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le contesta: ¿eso lo preguntas por tu cuenta o te lo han dicho otros? Pocas palabras, Jesús le está diciendo a Pilato: mira, tú te presentas como juez, tú me quieres condenar y no sabes quién soy yo. ¿Cómo pretendes juzgar? ¿Cómo pretendes emitir un juicio cuando no conoces la realidad, cuando no conoces la realidad de tu comunidad? Es como si un juez civil se presenta a la audiencia sin ni siquiera leer la carpeta de investigación, y que ese día dicte sentencia. ¿Podrá ser una sentencia justa? Desde luego que no, ¿no? A lo mejor habrá jueces que se presenten así, pero por lo menos tiene que tener idea, ¿no? De qué es lo que está juzgando, qué es lo que se está, cuáles son las posturas, ¿no? De cada parte, etcétera. Entonces Jesús se presenta como un rey cercano, como un rey que nos conoce, como un rey que ha curado enfermos, como un rey que ha estado con los pobres, como un rey que ha enseñado, un rey que nos conoce. Jesús nos conoce y conoce a cada uno de nosotros, y nos conoce perfectamente, ¿no? Conoce hasta lo más profundo que hay en nuestro corazón, nuestros temores, nuestros miedos, nuestras alegrías. Viene la segunda pregunta, ¿no? ¿Qué es lo que has hecho, no? Jesús, desde luego, no responde con todo lo que ha hecho, porque ha hecho muchas cosas. Ha curado enfermos, ha expulsado demonios, ha enseñado en las sinagogas, ha evangelizado, ha enseñado el reino de los cielos, ha hecho muchas cosas. Jesús nos enseña, y hoy podríamos decir:
este año nos ha enseñado domingo tras domingo una catequesis totalmente diferente. Esta pregunta, si venimos a misa todos los domingos, es una pregunta que podemos resolver o responder muy fácilmente, ¿no? Jesús es el que ha curado, el que me ha cambiado, el que ha transformado mi vida. Y la tercera pregunta, ¿no? ¿Con que tú eres rey? Jesús le contestó, tú lo has dicho, soy rey. Yo nací y vine al mundo para ser testigo de la verdad. Y todo el que es de la verdad, escucha mi voz. Y aquí viene desde luego esta parte muy importante. Primero se presenta a Jesús como una persona que nos conoce. Segundo, como una persona que ha actuado en nuestra vida. Y tercero, Jesús nos presenta una invitación. ¿Quieres pertenecer a este reino? ¿Quieres pertenecer a este mundo? Tienes que ser testigo de la verdad. Una verdad filosófica la podemos definir con muchas palabras, pero una verdad filosófica y muy sencilla es la coherencia del intelecto con la realidad. Esa es la verdad filosófica, ¿no? Yo puedo decir, este mantel es blanco. Es algo que sale de mi intelecto y que coincide con la realidad. A esto, desde el aspecto filosófico, le llamamos verdad. Pero en el aspecto teológico, la verdad es Jesús. Jesús es el camino, es la verdad y es la vida. Entonces, para pertenecer al reino de Dios, necesitamos contemplar, necesitamos poseer y necesitamos manifestar a la verdad. ¿Quién es la verdad? Jesús. Y por eso venimos a la Eucaristía a escuchar su palabra, a escuchar la verdad, a poseer la verdad, a comulgar para poderla manifestar. Entonces Jesús nos propone un camino de verdad, un camino de coherencia. Hoy el mundo nos propone algo muy sencillo. ¿Quién es el padre de la mentira? El demonio. El demonio es el padre de la mentira. Y no hay mentiras pequeñitas y mentiras piadosas. A veces en el confesionario dicen, padre, dije una mentira, pero pequeñita, ¿no? Hay mentiras pequeñitas y mentiras grandotas, ¿no? La mentira es mentira. Y cuando nosotros mentimos, desde luego, pues no estamos conforme a la verdad, estamos en contra de la verdad, estamos atentando contra la verdad. Hoy podríamos decir, ¿qué tanto vivimos conforme a la verdad? ¿Qué tanto educamos a nuestros hijos en torno a la verdad? A veces los educamos no tanto en torno a la verdad, sino a veces en torno a la mentira. A veces los padres de familia son los primeros que les enseñan a mentir a sus hijos, ¿no? Si viene tal persona, dile que no estoy, dile que me fui a tal lado, ¿no? Pero cuando nos mienten a nosotros como padres, pues ahí sí nos indignamos, nos ponemos así muy especiales porque nos están mintiendo nuestros hijos. ¿Qué tanto educamos conforme a la verdad? ¿Qué tanto vivimos conforme a la verdad? Hoy se nos presenta un mundo muy fácil, ¿no? Mentalidades modernas, dichos modernos o no tan modernos que pues quieren hacer justificar ciertas cosas, ¿no? Como el que no tranza no avanza, ladrón que roba a ladrón tiene 100 años de perdón, como ese tipo de mentalidades que podemos justificar, ¿no? Ciertas cosas y decir, no pasa nada, todo mundo lo hace, todo mundo vive conforme a esto. Entonces, no podemos decir o no podemos declarar a Jesús como Rey del universo cuando nosotros estamos viviendo en la mentira, cuando nosotros estamos viviendo tal vez en la falsedad, cuando nosotros estamos viviendo en la ausencia de esta verdad. La verdad nos hará libres, la verdad nos hace caminar, ¿no? Lo hemos dicho, lo hemos reflexionado en otras Eucaristías. ¿Quiénes son los que comulgan? Los vivos. Los muertos no comulgan. Los muertos se quedan ahí sentaditos en sus lugares porque están muertos a la gracia de Dios, no comulgan. ¿Quiénes son los que comulgan? Los que experimentan la libertad. Los que experimentan desde luego esa libertad, ¿no? Y no viven bajo un pecado, y no viven bajo algún vicio, y no viven bajo alguna falsedad o alguna mentira. La verdad nos hará libres. Hoy, ¿qué tanto queremos ser libres? ¿O qué tanto exigimos cierta libertad
pero nosotros mismos somos esclavos o nos hacemos esclavos de muchas cosas. Entonces, hoy Jesús se nos propone como un rey que quiere, desde luego, lo mejor para nosotros, que experimentemos el amor, la misericordia de Dios, pero sobre todo la libertad para poder desempeñar y para poder transmitir el Evangelio de Jesucristo a los demás. Vamos a pedirle al Señor que nos ayude a escuchar su palabra, ponerla en práctica. Se ponen de pie, por favor.